les invito a que estemos leyendo el versículo 4 y el versículo 5. Y el tema de esta mañana es la elección y la predestinación. Repito, el tema que estaremos estudiando es la elección y la predestinación de Dios. Estas dos doctrinas son una de las doctrinas de la Biblia más profundas y a la vez difíciles de entender, de comprender. Así que en esta mañana yo le voy a pedir a cada uno de ustedes que preste mucha atención a lo que en esta mañana vamos a estudiar. A muchos de ustedes en esta mañana tal vez salgan de este lugar con más dudas de las que entraron en esta mañana. Pero con la ayuda del Espíritu Santo vamos a comenzar a adentrarnos, a profundizar en estas doctrinas en las cuales la Iglesia de Jesucristo está fundamentada. Dice el versículo 4, bueno, volvamos a leer el versículo 3 en adelante. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. La carta a los Efesios contiene una gran cantidad de riquezas espirituales. Es la carta que nos muestra las herencias que nosotros tenemos como iglesia de Jesucristo. Y todos estos beneficios se hacen posible a través de la muerte del testador. La carta a los Hebreos nos indica, que ya hemos estudiado, que para que pueda existir la validez de un testamento, tiene que ocurrir la muerte del testador. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ha predestinado. Ahorita vamos a hablar de esto. Y Dios ha preparado riquezas espirituales y herencias para su pueblo, pero que solamente se hicieron posibles a través de la muerte del testador. Y es lo que hoy nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, y que se hizo posible a través de la muerte de Jesús. El pueblo de Israel, que fue el pueblo que Dios eligió y escogió para a través de él traer al mundo la ley, sus decretos y al Mesías, no disfrutó de lo que hoy en día nosotros como iglesia de Jesucristo estamos disfrutando. Porque todavía el Mesías, el testador, no había muerto. Gracias a la muerte de Jesucristo y porque estamos en Cristo, recuerde que esto lo estudiamos la semana pasada, estamos en Cristo y eso nos hace partícipes de todas estas bendiciones. Lo primero que vamos a ver en esta mañana es que el versículo 4 dice que Dios nos escogió. Dios nos escogió.
dice el versículo 4, según nos escogió en Él. Esta expresión nuevamente, ¿a quién se refiere? En Él, a Jesús, a Jesucristo. Dios nos ha escogido, pero nos ha escogido en Cristo Jesús. No nos ha escogido porque somos buenos, porque somos justos, sino que nos ha escogido en Cristo Jesús. Y esta es la base de todas las riquezas y herencias que encontramos en la carta a los Efesios. Esta escogencia se conoce en la teología como la doctrina de la elección. La doctrina de la elección. Y forma parte de una de las doctrinas más controversiales dentro de la teología. Y que también es una de las teologías junto con la que vamos a estudiar nuevamente o luego de esta, que es la predestinación, forman parte de las dos doctrinas más mal interpretadas por los teólogos y por muchos estudiantes de la palabra del Señor. ¿Qué significa que Dios nos escogió? Dice la Biblia que Él nos escogió en Cristo, pero debemos entender qué significa cuando la Biblia dice que Él nos escogió. Vemos que esta doctrina de la elección, en primer lugar, vamos a observar que comienza o tiene su inicio en Dios. La palabra elección que se encuentra acá en el griego es una palabra que indica que Dios nos ha apartado, pero que a la vez Él nos ha llamado y nos ha apartado con un propósito, que es la palabra eclectos. De allí viene la palabra también iglesia, de la misma raíz de donde proviene la palabra elección. Dios nos ha apartado y nos ha llamado para un propósito. Es la doctrina de la elección y vemos que comienza con Dios. Es lo primero que debemos entender de esta doctrina de la elección. Comienza, tiene su inicio en Dios. Jesucristo le dijo a sus discípulos, quiero que me acompañe al libro de Juan, capítulo 15. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 16. Juan 15, 16. Cristo le dice a sus discípulos, escuche bien, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Cristo les aclara a sus discípulos diciéndoles, ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a vosotros. De hecho, cuando Cristo pasa toda la noche orando al Señor, al día siguiente Él sale. No llegó Pedro a decirle, Señor, aquí estoy yo y quiero ser tu discípulo. Mateo no llegó diciéndole, Señor, quiero cambiar mi vida y quiero seguirte a ti. Sino que fue Jesús quien salió a buscar y a llamar a sus discípulos. En esto se basa la doctrina de la elección. Y usted dirá, bueno, quiere decir entonces que es Dios
quien elige a las personas que van a ser sus discípulos. Y es aquí donde comienzan los cables a echar chispas. Y yo sé que usted en este momento de repente está comenzando a pensar, bueno, si la elección comienza con Dios, Dios es el que elige quién se salva y quién no se salva. No se me apresure, ni se chamusque en sus pensamientos. Porque aunque la elección comienza con Dios, escúcheme bien en este sentido, desde el principio de la creación, en Génesis capítulo 3, versículo 9, vemos que cuando el hombre cae, cuando el hombre peca, quien toma la iniciativa para restaurar esa relación no fue el hombre. No fue el hombre, ni tampoco la mujer. Dice el libro de Romanos que no hay justo, ni aún uno. Dice que no hay quien busque a Dios. El hombre en su naturaleza caída y pecaminosa no tiene el incentivo de buscar a Dios. Siempre fue Dios el que inició la búsqueda para restaurar la relación perdida del hombre con Dios. Génesis 3:9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde andas? ¿Dónde estás? El hombre, una vez que cae, su primera acción al verse envuelto en el pecado es alejarse de Dios. ¿O no fue lo que hizo Adán y Eva? Al escuchar al Señor, al sentir que Dios andaba en el huerto, se escondieron, se fueron lejos para que Dios no les viese, no les encontrase. Pero es Dios quien inicia la búsqueda, quien inicia el deseo de restaurar la relación. Y es en este sentido, escúcheme bien, es en este sentido que debemos entender que la elección comienza con Dios. Nosotros, el hombre, por nuestra propia cuenta, no buscaríamos a Dios. Por eso fue necesario que fuera Dios el que iniciara la búsqueda, el llamamiento, y esto en la Biblia es lo que se conoce como la doctrina de la elección. Escogidos en Él. Él nos escogió. Muy bien. Ahora, dice la Biblia, volvamos a la carta a los Efesios, capítulo 1. Y dice que esta elección de Dios se realizó ¿cuándo? ¿Cuándo se realizó esta elección que Dios hace para salvarnos? Versículo 4 nuevamente dice, según nos escogió. O sea, Él comienza la búsqueda y el apartamiento de nuestras vidas, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y si primero le estaban echando chispa las neuronas, yo creo que ahora están fundiéndose. ¿Cómo entendemos nosotros que Dios, antes de fundar el mundo, ya nos había escogido? Recordemos que la Biblia
es un libro hiperdimensional. Y cuando venimos a la Biblia y venimos a profundizar la mente de Dios, tenemos que entender que Dios no habita en las dimensiones en que nosotros habitamos de este universo, que está regido por el tiempo. Y que Dios está fuera del tiempo. Y que esto muchas veces nos cuesta entenderlo. Dios no habita en el tiempo. Dios habita la eternidad. Y en la eternidad el tiempo no existe. El tiempo dejará de existir, dice la Biblia, en los profetas, en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, capítulo 21, que ya el tiempo dejará de existir cuando pasemos nosotros a habitar también en la eternidad. Y como Dios habita la eternidad, entonces Dios me pudo escoger a mí, me pudo elegir y me pudo apartar antes que ni siquiera el Señor había creado la tierra. ¿Cuánto tiempo tiene la tierra? Es una pregunta que podemos hacernos. ¿Cuánto tiempo tiene la tierra? Escúcheme bien, no el hombre o la raza humana. Según las genealogías que nosotros encontramos en el libro del Génesis y los evangelios en el Nuevo Testamento, que nos registran las genealogías desde Adán hasta Jesucristo, el hombre tiene aproximadamente 6,000 años de historia, nada más. Pero la ciencia, a través de los métodos del carbono 14, de la radiación y todos estos métodos científicos, determinan que la Tierra tiene millones de años, millones y millones de años. Y por mucho tiempo los teólogos cristianos se enfrentaban a este dilema: si aceptamos que la Tierra tiene millones de años, entonces estamos negando que el hombre tiene 6,000 años solamente de historia y estaríamos apoyando la teoría de la evolución. Y por muchos años en los seminarios cristianos y teológicos se enseñó esto de esta manera. Más sin embargo, cuando analizamos a profundidad la Biblia, vemos que la ciencia tiene razón y que la ciencia de ninguna manera contradice lo que la Biblia dice, porque de hecho el mundo tiene millones de años de creación. ¿Cuántos millones de años tendrá? No lo sabemos, pero el libro de Ezequiel nos explica claramente que Satanás, el querubín protector de Dios, existió en el huerto del Edén. Y que desde aquí de la tierra, él dijo: subiré al trono de Dios. Si iba a subir era porque estaba debajo. Y cuando Dios crea a Adán y Eva, ya Satanás y todos sus ángeles caídos estaban en la tierra. Esto lo podemos observar entre el versículo 1 y el versículo 2 del libro del Génesis. Dice: en el principio creó Dios, escúcheme bien, los cielos. Cuando Dios creó los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, tronos, potestades, en el mismo momento en que crea los cielos, también crea la tierra. Y dice la Biblia que antes de la fundación del mundo, ya Dios nos había escogido. O sea que no fue ayer, ni antier,
ni fue hace 5 o 15 años cuando me convertí al Señor que Dios me escogió, sino que antes de la fundación del mundo, Dios ya me había escogido. Mire, cuando nosotros comenzamos a entender estas verdades profundas de la palabra del Señor, podemos entender cuánto valemos para Dios. Y los propósitos eternos que Dios tiene para cada uno de nosotros y que ha dicho que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y sacar de nuestra mente muchas veces esos pensamientos de decir, bueno, quién sabe si lo pueda lograr, quién sabe si esto es para mí. Cuando Dios ha establecido antes de la fundación del mundo un propósito para mi vida y que lo va a cumplir en mi vida, porque me escogió antes de fundar al mundo. Somos parte, mis queridos hermanos, de un plan, de un propósito superior a todo lo que conocemos en este mundo, regido por el tiempo. Tú formas parte de algo muchísimo mayor que todo lo que puedas tener o imaginar en este mundo, regido por el tiempo. Bien, hay un pasaje en Jeremías, capítulo 1. Vamos a observar cómo el Señor le habla a Jeremías. Jeremías capítulo 1. Libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Y aquí Dios trata de que Jeremías pueda entender los propósitos eternos que Dios tenía con él como profeta. Y le dice a Jeremías, el versículo 5, antes que te formase en el vientre, ¿qué pasa? Te conocí. Preste atención a esta palabra y si lo puede subrayar en su Biblia, subráyela. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Te conocí. Ahorita vamos a hablar de esto. Te conocí. ¿Qué significa que Dios conoció a Jeremías antes que él lo formase en el vientre de su madre? Y antes que nacieses, te santifiqué. La palabra santificar, que hemos estudiado muchas veces, Kadesh, es apartar para un propósito específico. Tú, al igual que Jeremías, antes que te formases en el vientre de tu madre, ya Dios te había visto, te había conocido y sabía los propósitos que Él tenía para ti. Y antes que nacieses, ya Dios te había apartado para un propósito específico. Te santificó. Él te santificó. Sigue diciendo, te di por profeta a las naciones. No solamente esto entonces, sino que Dios también nos ha dado un ministerio y un don antes de que naciésemos. Dios dijo, fulanito, tú vas a ser evangelista. Tú me vas a servir como pastor. Tú me vas a servir como misionero. Tú me vas a servir en esta área, en esta área. Dios preparó nuestro ministerio antes de que nosotros naciésemos. Ahora, esto nos habla tal vez de un Dios
que va viendo cómo van funcionando las cosas y depende cómo vayan funcionando las cosas, entonces busca un plan B? ¿O nos habla de un Dios eterno que habita la eternidad y que, como decía el Chapulín Colorado, tiene totalmente fríamente calculado? Dios no juega a los dados, así dijo un científico muy famoso. Al estudiar las leyes del universo, un científico dijo: Dios no juega a los dados con el universo. Dios tiene todo muy bien planificado. Y Dios planificó tu vida antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Dios nos ha escogido para un camino o para un propósito. Volvemos a nuestra carta a los Efesios, capítulo 4. Y ya hemos visto que Dios nos eligió, nos apartó o nos llamó. Y nos ha llamado antes de la fundación del mundo, en la eternidad. Y vemos también que Él nos ha llamado para un camino. Nos ha apartado para una función y un propósito específico. Dice la última parte del versículo 4, que antes de la fundación del mundo nos escogió para que fuésemos, ¿qué? Santos. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El propósito de Dios para nuestras vidas antes de la fundación del mundo es que Él te apartó y dijo: fulanito, yo te voy a apartar y te voy a preparar un camino para que andes diferente a los demás. Y el camino en que tú vas a andar se llama el camino de la santidad. ¿Y cuándo el Señor nos ha santificado? ¿Cuándo el Señor nos ha apartado para este camino? ¿Ayer? ¿Antier? ¿Mañana? ¿El mes que viene? No. Antes que el tiempo existiese, ya Dios me había destinado para andar en su camino de la santidad. Este es el propósito por el cual Dios nos elige. Muy bien, yo sé que todavía no hemos comprendido a profundidad por qué Dios es quien nos elige. Y vamos en esta mañana, como segundo punto, a estudiar lo que a continuación Dios también hizo. Versículo 5. Dice así: en amor, habiéndonos, tiempo pasado, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí, mis hermanos, hemos de estudiar esta segunda doctrina de la teología que se llama la doctrina de la predestinación. La doctrina de la predestinación, que, como dije, es una de las doctrinas más torcidas en la teología. Y cuando muchos quieren tratar de aplicar esta doctrina de la predestinación sin antes haber profundizado en toda la Biblia lo que esto significa, muchos cometen el error de irse a los extremos. Y de aquí sale un error doctrinal que en la teología se conoce como el hipercalvinismo.
Calvino fue uno de los reformadores del cristianismo, junto con Martín Lutero. Y Calvino, aunque él no enseñó esta doctrina, sus discípulos sí tomaron uno de los 5 puntos que él tenía en la Reforma para llevarlo al extremo con respecto a lo que es la predestinación. Y se conoce como el hipercalvinismo. ¿En qué consiste esto? En interpretar que si Dios nos predestinó, entonces usted dice, bueno, si Dios nos predestinó, fue Él quien nos escogió, entonces podemos concluir que Dios escogió a unas personas según su voluntad. Él las escogió para que se salvaran. Y Él en su soberana voluntad también escogió a los demás para que se fueran al infierno. Y todo esto lo hizo fue Dios. ¿Tiene usted esta misma duda? Bien, ¿qué es la predestinación? Vamos a estudiar un poco a profundidad y vamos a comenzar con la etimología de la palabra predestinar o predestinación. Como ustedes saben, el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, que junto con el hebreo son los 2 únicos idiomas en el mundo que tienen las mismas características. En riqueza literaria de sus palabras y en que cada letra del alfabeto tiene un significado o una ponderación numérica, tanto el hebreo como el griego. Y Dios escogió estos 2 idiomas, el hebreo para el Antiguo Testamento y el griego para el Nuevo Testamento. En el griego la palabra es pro-orizo, un compuesto de 2 palabras. Pro-orizo es la palabra predestinar, que significa limitar de antemano. Limitar de antemano o determinar algo antes de que suceda. Determinar algo antes de que suceda. Es la palabra predestinar, pro-orizo. La preposición pro significa antes, ¿ok? Y orizo viene de determinar, delimitar o declarar. Cuando nosotros venimos a la Biblia, vemos que Dios nos muestra cosas que han de suceder, que nosotros no sabemos, que sucederán, pero que Dios ya las ha declarado y las ha revelado en su palabra. Esto no lo puede hacer Walter Mercado, no lo pueden hacer la bola de cristal, no lo puede hacer los caracoles, no lo puede hacer las cartas. Todos estos métodos que el hombre busca para saber el futuro. Porque el hombre, por curiosidad nata, tenemos el deseo de saber lo que vendrá en el futuro. Y muchos se van a personas que les encanta decir las cosas que han de suceder. Y la Biblia nos declara que no existe nadie ni nada que pueda declarar el porvenir, sino solamente Dios. Dice allá el Señor en Isaías y en otros profetas que Él declara lo porvenir antes de que suceda y lo deja plasmado para que nosotros creamos que Él es Dios. Y el Señor ha determinado, ha delimitado antes de que las cosas sucedan, nos ha predestinado. La predestinación nos habla del propósito
que Dios tiene para con nosotros. Escúcheme bien, la elección nos habla de las personas que han sido apartadas. Y la predestinación nos habla del propósito que Dios tiene para nosotros antes de que suceda. ¿Ok? Antes de que suceda. Muy bien. Entonces podemos decir, decía yo, si esto es así, y si debemos entender la doctrina de la predestinación como que Dios es quien escoge quién se salva y quién no se salva, entonces podemos decir que, por ejemplo, Judas fue un hombre que en la Biblia estaba escrito en los Salmos 700 años, hasta 1700 años antes estaba escrito que Judas iba a entregar a Jesús. Y Dios lo determinó de esta manera. Pregunto yo, ¿Dios hizo que Judas entregara a Cristo? ¿Él colocó en el corazón de Judas hacer todas las cosas? ¿Y fue él quien movió a Judas como un títere a hacer todo lo que estaba escrito de él? Piensen por un momento en esto. Porque si usted piensa de esta manera, entonces Judas también piensa de esta manera. Y el día del juicio, Judas se va a levantar en el juicio y va a decir, Dios, tú eres el culpable de que yo haya entregado a Cristo. Eres tú el culpable, porque tú lo predestinaste para mí. Lo escribiste y me llevaste a hacerlo. Tú me dirigiste a hacerlo. ¿Quién es el culpable? Ahora, yo les quiero hablar éticamente, según la ética del hombre. Si yo obligo a alguien a robar, lo obligo con una pistola, haz esto, roba, y luego yo mismo me paro como juez y lo acuso de ladrón, ¿es justo? Díganme ustedes, ¿eso es justo? No es justo, ni aquí, ni en la China, ni en Pekín. No es justo, porque yo lo obligué y le estoy juzgando por algo que yo lo obligué a hacer. ¿Será que la predestinación es así? Si la predestinación se basa en que fue Dios quien llevó a las personas y Él eligió por su voluntad quienes se salvan y quienes no se salvan, entonces Dios no es justo. Dios no sería justo. Ahora, el hecho de que yo no entienda una verdad espiritual no significa que el problema sea de Dios. El problema es mío, de mi mente, que no puedo comprender las profundidades, como dice Pablo, profundidades de la sabiduría de Dios. Cuando yo vengo a la Biblia y no entiendo lo que es la predestinación. Y decir, bueno, total, ya Dios tiene quienes se van a salvar, Él los eligió. Los demás, que ni crean. No tienen oportunidad porque ya Dios los predestinó para que se vayan al infierno. Esto no funciona de esta manera. Para que podamos entender la predestinación, debemos entender cuál es la base de la predestinación según la Biblia. ¿En qué se basa la predestinación que Dios hizo para nosotros? Quiero que me acompañe a la Constitución de la iglesia. Y ustedes se están viendo uno así. El libro de Romanos. El libro de Romanos es considerada como la Constitución. Es el basamento teológico
del Nuevo Testamento y habla de la transición entre la ley y la gracia. El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, revela lo siguiente en Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante. Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante. Abra bien los ojos y quiero que, si puede, subraye las palabras resaltantes de estos versículos, para que entendamos en qué se basó Dios para predestinarnos. Dice el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Usted cree esto? A veces no. No todos los días nosotros creemos que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, o eclectos, o eclecomai, que es la palabra para llamar o elegir. Conforme a sus propósitos son llamados. Y a continuación dice, porque a los que antes conoció, a los que antes conoció, y es la palabra prognosis o proquinosis, que en el griego significa pro antes y gnosis conocimiento. Se llama el conocimiento anticipado de Dios. Y que en la teología la conocemos en los atributos de Dios, se llama ¿cómo? Omnisciencia. Que Dios todo lo sabe. Sabe todas las cosas, aún las que no han sucedido. Dios las sabe. Como Dios es omnisciente, Dios sabe todo y cada uno de los detalles de toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. Por supuesto, antes de nacer, pero como no hemos hecho nada en esta esfera que está regida por el tiempo, Él sabe todo lo que vamos a hacer desde el momento que salimos a la existencia hasta que dejamos de existir en este mundo. Cada palabra que usted hasta el día de hoy ha dicho, ya Dios la conoció antes de la fundación del mundo. Cada pensamiento que usted ha tenido y que tendrá, ya Dios las conoció antes de la fundación del mundo. Dice, a los que antes conoció, también, ¿qué hizo? Los predestinó. Pregunto, ¿qué hay antes de la predestinación? Según Romanos 8, 29. ¿Qué existe antes de la predestinación? El conocimiento, el preconocimiento de Dios. Dios conoce todas las cosas. Ahora, se lo voy a explicar de esta manera. Dios, antes de fundar al mundo, conoce nuestro accionar. Cómo íbamos a actuar en la vida, qué pensamientos íbamos a tener y cómo íbamos a reaccionar al llamado que Él primero nos iba a hacer a nosotros. Y Él sabía de antemano quiénes iban a abrir su corazón a la fe. ¿O ustedes creen que Dios no sabía eso? Si Él todo lo sabe. De tal manera que aquí viene el dilema de lo que es la predestinación llevada al extremo del hipercalvinismo. ¿Dónde queda la voluntad humana en la salvación? ¿Dónde queda la voluntad humana de Judas
al decidir entregar o no al Señor Jesús. Fue obligado, no tuvo alternativa. Cuando la Biblia, por ejemplo, dice que Dios endureció el corazón de Faraón en el Antiguo Testamento, ¿significa que Faraón era muy bueno y fue Dios el que le puso el corazón malo? ¿O no dice primero dice que Faraón endureció su corazón antes de decir que Dios endureció aún más su corazón? Dios, conociendo nuestros pensamientos y nuestras acciones, en su voluntad nos escoge para propósitos. Y así como escogió a Judas, pudo haber escogido a otro. Pero él sabía que Judas lo iba a hacer por su propia voluntad. Y que si no era Judas, era otro que también lo iba a hacer por su propia voluntad. Y sé que esto es a veces difícil de entender. Pero así es que debemos entender en qué se basa la predestinación que nosotros encontramos en la Biblia. Escúcheme bien. Dios no vio que éramos buenos. Dios inició la búsqueda y nos llamó. Pero como Él sabía ya de antemano quiénes iban a abrir su corazón a la salvación y quiénes no, ya Él lo sabía antes de la fundación del mundo. Y antes de la fundación del mundo, fulanito, sutanito, ellos los voy a apartar de una vez. Les voy a preparar las bendiciones de una vez, porque tengo un plan de principio a fin. ¿No le parece a usted esto maravilloso? Que Dios haya pensado en usted antes de la fundación del mundo, que lo haya escogido, que lo haya preparado, que le haya dado dones, ministerios para servirle, para andar en el camino de la santidad. En esto entonces se basa el anticipado consejo del Señor. Quiero leer 2 o 3 citas rápidamente para terminar de dar ejemplos de lo que es la omnisciencia de Dios. Hechos, capítulo 2. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 22. Dice, el apóstol Pedro hablándole a los judíos, dice, a este entregado, hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Cuando Cristo fue entregado, usted se imagina al arcángel Miguel diciéndole al Señor, 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 alerta roja, alerta roja. ¿Sabe qué? Quieren entregar a tu Hijo Jesús. Y Dios dijo, ¿cómo va a ser posible? No puede ser. Vamos a ver qué hacemos. No me esperaba esto. O Dios ya lo había anticipado. Dice allí el apóstol Pedro, el anticipado consejo y conocimiento de Dios, ya estaba escrito todo lo que iba a suceder. Esto solamente lo puede hacer Dios, porque Dios conoce todas las cosas. Capítulo 4 de Hechos, versículo 27. 4:27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato eran enemigos. Herodes y Poncio Pilato
se unieron para entregar a Jesús ese día con los gentiles en el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios planificó todas las cosas. Dios planificó que Judas lo entregara. Dios planificó que Herodes también lo entregara. Pregunto, ¿quiénes fueron los culpables de la muerte de Jesús? ¿Dios o estos personajes? Si usted va a pensar de una manera hipercalvinista en que Dios maneja el mundo a su antojo como títeres, entonces el culpable es Dios. El culpable es Dios. Muchas veces nosotros decimos, no, estoy pasando por esto. Dios quería que yo pasara por esto. No, cuidado. Tenga cuidado, porque eso se llama hipercalvinismo. Cuando usted dice, no, todo lo que suceda, todo lo que me pasa, todo lo que yo hago, ya Dios quería que sucediera de esta manera. No, es así. No es así. Allí entra lo que se llama en la teología el libre albedrío y lo que la Biblia llama la voluntad del hombre, que desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos infinidades de versículos que nos hablan que el hombre tiene voluntad de decidir qué hacer y qué no hacer. Y Dios desde antes de la fundación del mundo sabía lo que usted iba a hacer y le ha permitido hacerlo. Bien, por último quiero que leamos Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Dice el apóstol Pedro, elegidos, según esa palabra, subráyela si quiere, es la misma palabra que hemos estado estudiando. Presciencia, prognosis, conocimiento anticipado. Nos escogió según la presciencia o preconocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu para un propósito, obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Mi querido hermano, usted forma parte de un plan eterno de Dios, que le ha escogido y le ha conocido antes de la fundación del mundo, lo eligió, lo apartó y le preparó un camino. Es lo que se llama la predestinación. Si hasta ahora no lo ha comprendido de esta manera, la predestinación es determinar algo antes de que suceda. Y dice la Biblia que Dios ha preparado el camino y ha preparado las obras en que debemos andar para que nosotros andemos en ellas. Así que, mi querido hermano, siéntase en esta mañana privilegiado. Usted fue planificado, usted fue elegido y toda su vida fue preparada. El camino que Dios tenía para usted, para que usted anduviese en él, Dios lo preparó antes de la fundación del mundo. Esto nos habla, no sé usted cómo lo entienda, pero esto nos habla de un Dios eterno, con planes y propósitos eternos
para nuestra vida y que no está jugando a tener hijos hoy y mañana echarlos a la calle. Ningún padre terrenal hace esto. Los hijos nunca dejan de ser hijos, así se porten mal. Nunca dejarán de ser hijos. Y más adelante el mismo versículo dice que nos eligió y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos.